Atacan sus derechos, atacan los nuestros, y si no los defendemos nos quedaremos sin ellos. ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? Hola, bienvenidos a Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV. La policía de Guatemala detuvo el viernes 29 de julio, no casualmente el viernes, un viernes, al periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente y fundador del diario El Periódico. Y digo no casualmente un viernes porque evidentemente iba a quedar detenido durante el fin de semana y hasta el lunes no había posibilidad de bregar por su salida de prisión. También ese día allanó la sede del diario, que había presentado pruebas unos días antes de presuntos casos de corrupción y abusos de poder en los que estarían implicados el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y la fiscal Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos e impedida de ingresar en ese país por prácticas antidemocráticas. Zamora Marroquín fue enviado a la cárcel militar Mariscal Zavala de la ciudad de Guatemala, donde al día siguiente se declaró en huelga de hambre por considerarse un preso político. Sufrió estrés, presión alta. Lo acusaron el 9 de agosto de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias, conspiración. Bueno, la cuestión es que el juez a cargo del caso, Freddy Orellana, ordenó que sea mantenido en prisión hasta la próxima etapa del proceso judicial. El proceso judicial tiene sus plazos y en este caso el plazo es el 8 de diciembre, detenido el 29 de julio. Estamos en contacto con uno de los hijos de José Rubén Zamora Marroquín, con José Zamora, que vive en Miami, es productor de noticias y le damos la bienvenida. Hola, José. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla y lo primero que te pregunto es cómo está tu padre. Pues está bien, está en prisión, son muchas emociones en conjunto, pero está de buen ánimo, aunque está molesto y está dispuesto a seguir haciendo su trabajo y a combatir este caso en su contra. En junio de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos añadió Guatemala en la lista de países que cometen graves violaciones de los derechos humanos. La incluyó junto con Cuba, con Venezuela y con Nicaragua. ¿Qué está pasando en Guatemala? Pues este gobierno, la administración de Alejandro Giammattei, se ha vuelto sumamente autoritaria. Y creo que en general es algo que está pasando en la región. Pero en el caso de Giammattei, se ha vuelto un gobierno sumamente corrupto y ha empezado a perseguir a todo aquel que considera crítico de su administración. Y en ese proceso empezó persiguiendo activistas, luego empezó a perseguir a fiscales y jueces que llevaban los casos de corrupción y ahora empieza a perseguir a los periodistas. ¿El caso de tu padre puede ser considerado un montaje? Lo es. Es totalmente un montaje. Toman una serie de hechos reales, pero luego los retuercen y utilizan evidencia falsa y pruebas ilegales para montarle este caso de lavado y para llevarlo a prisión. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala abrió una investigación el 27 de septiembre después de que el periódico publicara documentos de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que se llama FESI. Esas son las siglas, que supuestamente demostraban que la fiscal Porras intentaba bloquear investigaciones anticorrupción, investigaciones que evidentemente ha seguido tu padre. Exacto. Y esas investigaciones... Las investigaciones de corrupción de perfil más alto, todas las han ido cerrando una por una y a la vez han perseguido
a los jueces y fiscales que las llevan. Desde enero, más o menos hay 25 operadores de justicia en el exilio, entre jueces y fiscales, que están ahora en Washington porque los están persiguiendo en el país. No es la primera vez que tu padre la pasa mal, justamente por su labor periodística. Sí, no, él tiene una trayectoria de más de 30 años, tiene una carrera que de verdad ha sido impecable, es reconocido a nivel mundial y sus investigaciones han tenido mucho impacto. Ese impacto tiene como resultado que a través de esos 30 años lo han perseguido de distintas formas, desde campañas de difamación por parte del Estado hasta boicot comerciales, terrorismo fiscal, hasta un intento de asesinato en 2008. Y antes de eso, un secuestro que hizo un grupo paralelo del Estado durante la administración de Alfonso Portillo en el 2003. Desde 1996 ha sufrido ataques, inclusive físicos. Tengo entendido que en ese año un ataque con ametralladoras. Sí, siempre, la verdad que el acoso ha sido constante e incesante. Al final uno normaliza esas situaciones porque de lo contrario uno no podría vivir, pero sí han sido 30 años de eso. Ahora a lo que nunca había llegado es a que le fabricaran un caso y lo tuvieran en prisión. ¿Cómo lo vive él? Pues es muy complicado. Perder la libertad es sumamente complejo y creo que uno no está preparado del todo para eso, aunque uno supiera que era una posibilidad. Creo que a través de los últimos 30 años, con todo lo que te comentaba que ha ocurrido, uno incluso ya estaba acostumbrado a estas campañas de difamación y el boicot comercial, e incluso hasta creo que uno está preparado y pensaba que uno está listo para la posibilidad de que te persigan y te disparen e incluso te asesinen. Pero este proceso de fabricar el caso y tenerte en prisión es bastante complejo porque no puedes seguir haciendo lo que haces. Y eso trae muchas complejidades. Pero evidentemente nunca ha caído en lo peor que le puede pasar a un periodista, que es la autocensura. Nunca. Él sí, eso, o sea, tiene unas convicciones periodísticas muy fuertes y la verdad que su vida la ha dedicado a la democracia y al periodismo y a mejorar el país en su entender a través del periodismo como servicio público. Y eso ha tenido consecuencias para él y para toda la familia. Pero todos creemos en lo mismo y todos estamos de lleno con él y ahora apoyándolo, ahora que está en prisión. ¿Tuvo o tiene aspiraciones políticas? No, la verdad que siempre le ha parecido muy interesante la política, pero su vocación y su monasterio, como dice él a veces, es el periodismo. Y siempre ha creído y sigue creyendo que el periodismo es una mejor herramienta para construir un mejor país. Los presidentes, y en Guatemala sobre todo, por la historia y por las dictaduras que hubo, las administraciones duran 4 años. Entonces, la verdad que uno como periodista puede estar haciendo su trabajo toda la vida y como presidente solo puede estar uno ahí 4 años y se terminó.
Entiendo, pero el costo en el caso de tu padre ha sido desde el ingreso en la casa de la familia, el ingreso bueno, de efectivos armados hasta secuestros, lo han drogado, en fin, y amenazas de muerte, me imagino, durante años y años. Sí, sí, nunca ha parado. Y a pesar de eso, nadie lo ha convencido de llegar hasta ahí y decir, bueno, hasta aquí investigamos, pero ya no. Pues hemos tenido muchas veces conversaciones, pero al final siempre llegan al mismo punto, que es que el trabajo que se hace es muy valioso para el país. Aunque muchas veces se siente, incluso ahora, como que uno está arando en el mar. Sobre todo con el ejemplo de esta administración, que se siente verdaderamente que se está caminando hacia atrás y se siente este ataque sistemático a todas las instituciones democráticas del país. José, ¿sentís que la sociedad lo reconoce? La sociedad lo reconoce y a mí ha sido muy duro este proceso, pero ha sido abrumador positivamente ver el apoyo de la sociedad, el apoyo de los ciudadanos, el apoyo de la comunidad internacional, la atención que le ha puesto al caso y a Guatemala todos los medios a nivel internacional, las organizaciones de prensa, y a nivel local es impresionante. La gente se ha movilizado, la gente ha hecho marchas, ha protestado, ha salido a manifestar, han promovido y han hecho paros a nivel nacional, y ver eso es verdaderamente abrumador en términos positivos. Uno muchas veces no se da cuenta que todo ese apoyo está ahí. ¿Sentís que Guatemala da vueltas en círculos desde los años 60, 70, años sangrientos que ha vivido el país, luego la creación de la CICIG, que creó digamos, un polo de esperanza, pero ese polo de esperanza se deshizo, y es como que la espiral de violencia sigue girando? Sí, totalmente. Es increíble porque siento que todo se ha ido deteriorando en general. El fin de la guerra llevó a la institución de una red de crimen organizado que está atrás de cada gobierno. Y cuando empezamos la era democrática en el 85, cada administración tuvo la oportunidad de empezar de cero y hacer un país decente, pero todas las administraciones hicieron una de dos cosas: o se enfocaron en su corrupción y en robar para ellos mismos para luego huir, y dejaban a esta estructura del crimen organizado atrás de ellos operar, porque también le tenían temor, o en los peores casos hacían alianza con esa estructura. Y siempre ha sido una de esas dos, y poco a poco esa organización criminal se ha ido comiendo al Estado, hasta que ahora el Estado está totalmente cooptado. Y también las cosas fueron cambiando porque en general siempre hubo una organización criminal en el país, digamos, que se dedicaba a todas las actividades criminales, desde tráfico de drogas, tráfico de personas, todo. Pero ellos se dedicaban a recibir droga en Guatemala. Se recibe más o menos el 80% de las drogas que llega a Estados Unidos pasa por Guatemala. Y Guatemala era básicamente un lugar donde se almacenaba y se distribuía. Pero luego Estados Unidos empezó una política donde combate la droga
en el país vecino, México, y en los países donde se produce, en Sudamérica. Y con la idea que cuando hagan eso, todos los carteles se van a mover a un área más limitada. Y esa área paró siendo Guatemala. Entonces, llegó un momento, tal vez en las últimas 10, 15 años, donde en lugar de tener un solo monopolio del crimen organizado, ahora hay más carteles y eso lleva a otro tipo de violencia. Hay guerra de carteles, crean un mercado local, y eso fue haciendo todo más complicado en el país. Eso de la mano que los gobiernos, que en general tienden a ser muy corruptos, no han hecho políticas serias de desarrollo, económicas, de educación, de un real libre mercado. Y entonces eso también ha llevado a pobreza y entonces hay violencia de diferentes tipos por todos lados. Hay violencia de grupos organizados y hay violencia de gente que simplemente está buscando una forma de subsistir. ¿Qué crees que puede pasar con tu padre? Pues creo que sí. La verdad es que creo que todo está ahora en manos del juez. Si el juez es imparcial y se basa en ver el caso enfocado en las leyes y en hacer justicia, creo que mi papá va a salir libre lo antes posible. Incluso creo que probablemente deberían darle las medidas sustitutivas y por lo menos ir a esperar el fin del proceso a su casa bajo arresto domiciliario. Pero si el juez se deja presionar por el Estado, entonces creo que esto va a ser bastante largo y va a ser un proceso en el que hay que tener mucha paciencia y seguir peleando hasta que logremos que lo liberen. Verdaderamente no tienen caso sus indicios y todos sus elementos de convicción son muy débiles, y la verdad que deberían haberlo dejado ir desde la primera fase del proceso. Ojalá que se haga justicia, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias por ponerle atención al caso de mi papá y a Guatemala. Gracias. Un caso emblemático, gracias, un caso emblemático sin duda. Decenas de figuras notorias de Guatemala y del exterior, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, exigieron y exigen la liberación de Zamora Marroquín, que es ingeniero industrial con maestrías en finanzas y en ciencias políticas. Interpretan que se trata de un ataque contra la libertad de expresión. También se mostró preocupado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Zamora Marroquín tiene 66 años, recibió en junio de 2021 el premio al medio de comunicación destacado de Iberoamérica como parte de los premios internacionales de periodismo Rey de España. Nos reencontramos en la próxima. Los nuestros y si no los defendemos nos quedaremos sin ellos. ¿Y cómo se hace para callar a un pueblo cansado de que le engañen los que cobran por representarlo? ¿Cómo se hace para apagar su voz